Como bien sabes, si sigues este podcast, estoy haciendo una pequeña, no limpieza, pero sí reestructuración de mis contactos en LinkedIn. Bueno, pues una de estas reestructuraciones, y además a través de un nuevo contacto, que es Pedro Damián Arenós, que además escucha el podcast desde hace poco. Desde aquí, muchísimas gracias, Pedro, por escuchar el podcast. Y una de las cosas que me comentaba Pedro es, y además me lo comentaba a través de LinkedIn, si yo pensaba que el carácter del vendedor influía en el éxito de las ventas. Es decir, si una persona, sus palabras exactas eran, es decir, si una persona tímida puede llegar a ser un buen vendedor si aplica bien las técnicas de venta. Creo que todos los que escucháis este podcast desde hace tiempo podéis responderle a esta pregunta mejor que yo. Pero, no obstante, me ha parecido interesante hacer un pequeño episodio sobre si el carácter de una persona influye en los resultados. Sabéis que defiendo los procesos de venta científica, es decir, los procesos de venta en base científica, y que como tal, una de las cosas que he repetido muchas veces en este podcast y que la gente más les sorprende cuando me están pidiendo que les ayude a mejorar sus resultados, una de las cosas que más le fascina a la gente y más le sorprende es que yo diga que yo consigo que los vendedores vendan no solo cuando tienen ganas, sino también cuando no las tienen. Y fundamento todo esto en el proceso de ventas. Hoy, como digo, he considerado que sería interesante hablar de esos vendedores de carácter, con carácter de vendedor, y de esos vendedores que a priori no parece que tengan esas actitudes o esas características personales o esos fenotipos de personalidad, esas características de personalidad que se supone que entendemos que tienen que estar en todo buen vendedor. Ya sabéis que he dicho muchas veces que el buen vendedor se hace, que todos nacemos vendedores, pero que el buen vendedor se hace. A Pedro y a ti que estás escuchando esto, quería preguntarte una serie de cosas. Voy a hacerte una serie de preguntas para que seas tú mismo hoy el que decida si el carácter influye o no en la obtención de resultados. Y lo voy a plantear desde un punto de vista que no solamente va a servir para vendedores, va a servir para cualquier persona. Si eres emprendedor, si eres desarrollador web, si eres, consultor, si eres lo que sea, si eres ingeniero, mecánico, fontanero, voy a hacerte una serie de preguntas y te voy a plantear una serie de preguntas para que decidas tú mismo si el carácter va a influir en los resultados que obtengas o no. Te voy a decir una cosa por adelantado, y es una anécdota de hoy mismo desayunando en un bar. Hoy mismo desayunando en un bar, yo estaba tomándome un maravilloso bocadillo de tortilla de patata con cebolla, porque la tortilla de patata sola con patata es una cosa muy mala, o sea, hay que tomarla con cebolla siempre. Bueno, más allá de la broma esta, estaba tomándome mi bocata de tortilla con cebolla y anchoas, y mi cerveza y mis olivas, y al lado mía había dos señores, además se notaba que eran dueños de empresa con mucho, que se les notaba bastante maduros en el tema de la gestión de empresas, aunque no sé si tanto en la gestión de personas, por cómo hablaban, pero bueno, eso es otra cuestión. El día que me contraten para ayudarles a mejorar la gestión de personas, les hablaré de un par de cosas que hacen mal, pero en concreto hoy estaban hablando y uno de ellos le decía a otro, pero es que yo no le veo que tenga las dotes que tiene que tener para trabajar. Es que es una persona que se le ve a la legua que no va a dar buenos resultados. A este señor que estaba en el bar y a ti que estás escuchando esto, te voy a hacer 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿crees que influye el carácter en la profesionalidad o en los resultados de un trabajo? Y no hablo de ti como vendedor o de ti como emprendedor. Hablo de un fontanero, un electricista, un directivo. ¿Su carácter crees que influye en los resultados? A esta pregunta solo hay 2 respuestas, sí o no. Quiero que apuntes la respuesta, si crees que influye
o no crees que influye? La siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿qué hace que valoremos unos resultados como buenos y qué hace que valoremos unos resultados como mediocres? Vamos a tomar, por ejemplo, un fontanero. Ya os he dicho que este año quería hacer más ejemplos para que quedaran las cosas más claras. Vamos a tomar, por ejemplo, a un fontanero. ¿Qué hace que valoremos unos resultados como buenos y otros como mediocres? ¿Qué hace que valoremos a un fontanero como bueno y a otro como mediocre? ¿La resolución de un problema? Por supuesto, es decir, si yo tengo un problema de una gotera o tengo un problema de una cañería que pierde, que me lo resuelva es importante. Influye en el resultado final. Que sea limpio, que yo vea que no mancha cosas y que luego me lo deja todo recogido, influye en el resultado final, o por lo menos influye en mi apreciación del resultado final. Es decir, yo considero que el resultado final es más satisfactorio si el fontanero es limpio. Yo considero que el fontanero es mejor o que el resultado es mejor si, por ejemplo, el fontanero no ha roto nada en el proceso, no le ha pegado a una pared con la caja de herramientas, o me ha manchado la pared, o me ha desconchado la puerta. Todo eso influye en mi resultado final. Es decir, el resultado yo lo valoraría mejor o peor en función de esto también. Pues todo eso van a ser las variables que influyen en el resultado final. Y hay que apuntarlas. Hay que apuntar cuáles son las variables que influyen en ese resultado final para que ese resultado final sea óptimo. La siguiente cosa que tienes que plantearte, la siguiente pregunta que te tienes que hacer es ¿qué tareas o acciones tendría que conseguir realizar para llegar a estos buenos resultados que yo he definido? Vamos a tomar, por ejemplo, por no hacerlo con todos, para no hacerlo largo, pero vamos a tomar, por ejemplo, el hecho que hemos dicho, oye, pues el que no rompa nada durante el proceso me haría valorar como mejor el resultado, o un resultado como más bueno, ¿de acuerdo? Entonces, que no rompa nada, ¿vale? ¿Qué acciones o tareas habría que hacer para conseguir que no rompa nada? Pues, por ejemplo, utilizar protecciones en el resto de elementos sobre el que no vaya a trabajar. Pues si está trabajando en un baño y resulta que no va a trabajar ni sobre el lavabo ni sobre la bañera, pues tapar ese lavabo, tapar esa bañera, para que si se cae algo o si salpica algo o si algo gotea, no se manche, no se rompa. Llevar cuidado, por ejemplo, durante el transporte de piezas y herramientas. Todo esto va a hacer que no se rompa nada, y todo esto, si no se rompe nada, obviamente va a hacer que el resultado final sea mejor. Ahora te hago la última pregunta, la pregunta definitiva. ¿Se puede controlar y protocolizar todo este proceso, todas estas acciones de algún modo? Tú podrías poner en una lista de acciones para tu fontanero aprendiz, por así decirlo él. Cuando entres a la casa tienes que mirar que la caja de herramientas no tropiece contra ninguna de las puertas. Además, nada más entrar en el lavabo, todos aquellos elementos en los que no vayas a interactuar, tales como bidé, bañera, váter, tal, tienes que cubrirlos con una toalla o con una lona o con un plástico, con no sé qué, para asegurarte de que no se manchan. Nosotros podemos protocolizar esto en base a checklist y además utilizar herramientas y metodologías de control. Es decir, yo puedo decirle a este aprendiz, oye, todo esto es lo que tú tienes que hacer en estos pasos. Una vez que lo hayas hecho, yo voy a entrar, lo voy a revisar. Es más, si no lo haces exactamente como te lo he dicho, a lo mejor no te pago, ¿de acuerdo? O a lo mejor te descuento una parte de incentivos, y conseguir de esa forma el resultado que yo quiero. Y todo esto está por escrito. Y todo esto lo puede hacer un robot. Como un robot lo puede hacer un aprendiz, es decir, su carácter, que sea más dejado o menos dejado, si sigue los pasos que yo le he marcado, no tienen por qué influir en el resultado. Te voy a hacer una última pregunta y está, como digo a veces, esto está fuera de programa. Una vez desarrollado todo este proceso de actuación,
del fontanero en el hogar del cliente? ¿Tú crees que el carácter del fontanero influye en la ejecución de esas acciones? Es decir, si el fontanero es tímido, ¿va a hacer esas acciones peor que si no lo es? ¿Va a tapar peor el váter o la bañera con un plástico si es tímido que si no lo es? Y si en las acciones no tiene ninguna influencia el carácter, ¿crees que va a tener influencia en el resultado final? Si el resultado depende de las acciones y las acciones dependen de un protocolo o de una metodología, ¿dónde está el carácter? ¿Dónde está la influencia del carácter? ¿Dónde está el que esta gente que estaba en el bar esta mañana estaba diciendo, es que no le veo que sirva para el puesto? Piensa que Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente. Así pues, el carácter no es lo que haces, no es lo que eres. El carácter es lo que tú decides hacer y cómo decides hacerlo. Si tú decides hacer mal una cosa sabiendas de que está mal hecha, ese es tu carácter. Ahora, si yo te digo cómo hacerla bien y tú aún así lo quieres hacer mal, no es por timidez. Tus resultados no tienen que ver con la timidez. Tus resultados no tienen que ver con tu optimismo. Tus resultados tienen que ver con que quieras o no quieras cumplir una serie de parámetros. Y si luego tienes que cambiar algo porque crees que lo puedes hacer mejor, dilo, que para eso está el Kaizen, para eso está la mejora continua de los procesos. En mi opinión, las características psicológicas, la timidez, el optimismo, todo esto tiene poco o nada que ver con la obtención de resultados. Psicológicamente soy más partidario de Brutus Skinner, de B.F. Skinner y su psicología conductual, que de todas las ramas cognitivas y tal. Pero bueno, esto no es cuestión de este podcast. Sí que te voy a decir una cosa. Estoy tan convencido de lo que digo que si entras hoy en Vendedor Profesional y te vas a descargas, si entras en vendedorprofesional.com y vas arriba en el menú donde pone descargas, vas a tener un enlace directo a una plataforma de descargas donde vas a poder descargar gratuitamente una plantilla de tareas para niños. Los niños son lo más raro que existe para dominar. Son los peores miembros de un equipo porque además de hacer lo que les viene en gana y de hacerlo cada vez distinto, tienen una personalidad totalmente indefinida que depende muchísimo de las circunstancias externas. Es decir, serían, por así decirlo, el peor grupo de trabajo. Pues bien, quiero que te descargues esa plantilla. Y si tienes niños en casa, quiero que intentes poner en marcha esa plantilla que te he puesto de tareas. Es una plantilla que he desarrollado para mi hijo, ¿eh? O sea, que esto no es para nadie, esto es para mí. Lo que pasa es que he pensado que puede ser interesante para ti también. Y es una plantilla que he desarrollado para mi hijo. Impleméntala y sorpréndete con los resultados. Y luego compártelos, dímelos, dime si te ha funcionado, dime si te ha ido bien, dime si te gusta. Si además, si cuando descargues la plantilla te gustaría tener más información sobre esa plantilla o dices, ay, mira, esto no lo termino de entender, dímelo a través del formulario de contacto que hay en Vendedor Profesional y hago un programa especial para definir esta plantilla. Pero échale un vistazo y sorpréndete con cómo esa plantilla es una implementación conductual, una implementación científica de una serie de tareas o acciones para gente a la que es casi imposible controlar y donde tiene mucho que ver escucho muchas veces, no, es que tu niño es muy tranquilo y es que el mío es un demonio, por eso al mío es imposible conseguir que haga los deberes. Vamos a ver si con esta plantilla conseguimos que todos los niños que la utilicen hagan los deberes, o todos los niños que la utilicen se laven los dientes, o todos los niños que la utilicen se hagan su cama. Échale un vistazo a la plantilla y cuéntame qué te parece. Hasta el próximo programa.